Muy buenas tardes, queridos alumnos. Nuevamente nos encontramos en un día más de clase, pero estén alertas porque no sé todavía lo que va a ser en cuanto a la educación superior. Según lo que yo leí, que se van a establecer los protocolos para volver también a las clases presenciales en la educación superior, pero no recibimos nosotros los docentes ningún comunicado acá, pero estén alertas porque seguramente si se va a volver se van a establecer las condiciones y los protocolos para dichas clases presenciales. Entonces, a estar preparados y a estar alertas o alertos. Alertos se dice, no se dice alerto, alertas. O alertes. Ahora yo escucho por la radio que dicen ya de diferentes maneras. Yo no sé si es una broma nomás. Bueno, eso es para hacer pasar un poco el tiempo. Ustedes tienen un plazo para entregar su primer grupo de trabajo, los 50 primeros ejercicios de la función cuadrática, y ese plazo se cumple este domingo. Entonces, mañana van a llevar otro grupo, la parte del logaritmo, que nuevamente les voy a poner 15 días para la entrega. Ustedes saben, para que no se desesperen, siempre se tienen que organizar. Por ejemplo, vamos a ponerle, si son 40 ejercicios, entonces ustedes tienen que, por ejemplo, poner una cierta cantidad. Yo voy a hacer hoy, mañana otra cierta cantidad, y no se dejen estar, porque acuérdense, como ustedes dijeron, están las otras asignaturas y después ya se les junta todo, se desesperan. Entonces, si ustedes se organizan así, no les va a faltar el tiempo y tranquilamente van a desarrollar todo. ¿Entienden? Una sugerencia. Bueno, sigamos con la unidad 2. Estábamos viendo la parte de límites. Vamos a recordar lo que habíamos dicho, que en la clase anterior, por ejemplo, hemos visto que se utilizan en la parte del límite varios casos de factoreo. Por favor, volver a repasar esos casos. Por ejemplo, agarren 3 ejercicios de esos casos que siempre aparecen, de manera a saber la regla, los pasos que se siguen en los diferentes casos de factoreo. ¿Entienden? Solamente eso. Además que como ustedes ya dieron en el colegio y nuevamente dieron en el probatorio, así que están con la mente fresquita. Entonces no van a tener ningún problema. Bueno, siguiendo la segunda unidad, llegamos a la continuidad de funciones. Una función, al hablar de función, generalmente utilizamos esta letra griega, o si no, por eso pongo es igual, o si no, f de x. Eso es lo que comúnmente utilizamos. Por ejemplo, dice acá, sea una función f de x vamos a hablar. Una función es continua. Y atiendan bien, el título dice continuidad de funciones. Continuidad, ¿a qué les dice esa palabra? Que es continua, que no se corta la función, sería en otros términos. Entonces, dice acá, una función es continua en un punto x sub 0 si y solo si. Vamos a atender otra vez ese término, sí y solo sí. Es decir, para que sea continua, se tiene que cumplir, en este caso, 2 requisitos. ¿Y qué pasa? Yo dije recién 2 requisitos. ¿Y qué pasa si se cumple uno
y el otro ya no se cumple. Entonces no puede ser continuo. Por esa razón dice sí y solo sí. Entonces se tienen que cumplir las dos condiciones. Vamos a atender. La primera condición, que la función que se está tratando debe estar definida en el determinado punto. Y la otra condición, debe existir el límite de dicha función en ese punto. ¿Entienden? Bueno, eso vamos a ir viendo ya en los ejercicios que vamos a ver. Ustedes a veces me dicen, cuando se aproxima el examen, profesora, va a salir parte teórica. Y yo no suelo poner así una pregunta en cuanto a la parte teórica, porque me parece ya muy de colegio. Pero, atiendan bien, tenemos que conocer las reglas, la parte teórica yo tengo que conocer. ¿Entienden? No precisamente porque me pueden preguntar en el examen, sino para poder aplicar a los ejercicios. Atiendan ahora, acá yo hice 4 gráficos. En este gráfico trace una parábola. Esta es una parábola. Entonces voy a poner que es la representación gráfica de mi función. Es una parábola que mira hacia arriba y decimos que es cóncava, en donde este eje horizontal viene a ser el eje de abscisa, al que le llamamos eje X. Tiene este sistema de coordenadas en donde yo grafiqué, tiene un eje, ¿qué clase? ¿Qué posición? Eje vertical, que mira, que se dirige hacia arriba. Entonces le coloco la flechita hacia arriba. La misma cosa esto. Este es el origen. Ahí donde se cruzan, decimos que es el punto de origen. Entonces, cuando mi gráfica de mi función tiene esta forma, graficamos de acá y nos vamos y nos subimos. Entonces decimos que este tipo de gráfico tiene continuidad. ¿Y qué significa eso? Que la función es continua. ¿Entienden? Eso es gráficamente. Lo que vimos acá, ¿qué viene a ser? Es la regla que yo voy a aplicar en el ejercicio. Pero gráficamente debe ser así. Ahora, atiendan el gráfico de abajo. Este parece una viborita. Se sube, se baja, vuelve a subir. Y esta es la representación gráfica de mi función. Entonces yo grafico en el sistema de coordenadas cartesianas y tiene esta forma. Digo también que en este caso la función tiene continuidad. ¿Por qué? Porque ninguna parte se cortó. Empieza de acá y viene, se dirige y termina acá. Entonces, este primero, que le voy a llamarle gráfico A, gráfico B, se nota la función continua. Ahora, en el gráfico, este va a ser el gráfico C. Miren un poco. Eje Y, eje X. Son dos rectas. Este viene y ¿qué pasa acá? Se produce un salto. Y al producirse un salto, se corta. Y si yo quiero continuar, continúo de esta forma. Entonces, viene uno, se corta en este punto, se produce, se dice, un salto. Y acá continúa. Entonces, al producirse un salto, dejó de tener continuidad el gráfico. Y decimos que la función es discontinua. ¿Cuándo la función es discontinua? Cuando no es continua. ¿Entienden?
Bueno, acá tengo otro gráfico. Ese va a ser el gráfico de... Gráfico para valores. Gráfico para valores menores. Es decir, valores negativos. Valores menores que 0. Este lado, la parte negativa. Y mi gráfico me sale así. Se dirige hacia abajo. Ahora, para valores positivos de X, ¿qué pasa? Que viene de acá y se dirige a este lado. No es que tiene así de una vez una cierta continuidad. Entonces empiezo acá y para acercándome a 0 se dirige hacia abajo. Para valores mayores que 0 viene de arriba. Y acá en este punto se da la vuelta y va. ¿Y qué pasó en este lapso acá? Se cortó la función. Entonces nuevamente decimos que esta función es discontinua. ¿Entienden? Entonces, cuando la función gráficamente es continua, cuando en ninguna parte se corta la función, esa sería la explicación así más sencilla. Acá se cortó, ya es discontinua. Acá también es discontinua. Bueno, vayamos a los ejemplos. Nos dice acá, señalar los puntos de discontinuidad. Sí, es que es discontinua, ¿no es cierto? Porque puede ser que sea continua también. Yo dejé esta parte porque para estudiar o ver los puntos de discontinuidad tenemos que atender el requisito, ¿entienden? Entonces aprender bien esto de memoria. Tenemos una función. ¿Qué clase es nuestra función? Es una función muy sencillita. Decimos que es una función polinómica porque no hay ni cociente. Entonces, primeramente nos dice la parte teórica, una función es continua en un determinado punto si está definida la función en ese punto. Cuando la función así tiene esta forma, es polinómica, no hay cociente, le damos valores a x. Yo le voy a dar valor 2 y voy a ver si está definida la función en ese punto. Entonces voy a hallar primeramente f de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que en la x yo voy a reemplazar 2. 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. Eso. Y ya está eso, está definida. Y debe existir el límite en ese punto, de manera que se cumpla esto. Entonces, voy a hallar el límite siempre cuando x tiende a 2 de la función. Nuestra función es x cuadrado menos 1. ¿Qué se hace cuando se va a calcular el límite? Se reemplaza. 4 menos 1, 3. Acá dice, de manera que el valor del límite sea el valor de la función definida. Entonces, como este es igual a este, entonces decimos también que la función, ¿qué viene a ser? Que la función es continua. Entonces acá vamos a poner, luego, como está definida en x igual a 2 y existe el límite en ese punto, la función es continua. Eso. Y al ser continua ya no es discontinua. Ya saben, porque hace rato ya dije. Bueno, entonces, ¿cuándo se procede de esta forma?
cuando la función es polinómica, ¿sí? Sencillita. Ahora tenemos otro ejemplo. Nos dice acá, probar también si ocurre la discontinuidad con esta función. Pero ¿qué pasa con esta función? Que acá yo tengo un cociente. ¿Cómo procedo? Se toma el denominador en un cálculo auxiliar. Se iguala a 0. Y sale un valor. Y en ese valor se prueba si está definida. Entonces se halla f de 2. ¿Dónde reemplazo? ¿Dónde está la x? (7/0) ¿cuánto da? Infinito. Ahora, ¿qué significa ese número infinito? Que la función es discontinua. Entonces, siempre que me salga infinito el resultado, ya ahí termina el ejercicio. ¿Por qué digo ahí? Porque ya no voy a probar esta parte de la segunda condición que habla del límite. Al salirme infinito, automáticamente pongo que la función es discontinua. Y ahí termino. Otro ejemplo. Tenemos una función con denominadores. Entonces, acabamos de hacer uno con, es decir, de la misma clase. Tomamos el denominador. Igualamos a 0. Miren un poco esta ecuación. Es una ecuación, ¿qué clase? Cúbica. Ahora, solamente hay dos términos y en ambos hay x. Entonces por allá factor común. Y me va a quedar así. Este primero, que factoré, igualo a 0. Y va a ser mi primer valor. Recordemos que al ser cúbica, la función, o la ecuación mejor dicho, quiere decir que va a haber 3 valores de x. Si es cuadrática, 2 valores, no se olviden. Bueno, el siguiente que me quedó, igual a 0. Voy despejando. Ahí. Una raíz, una ecuación de esta forma, al despejar el cuadradito va a pasar como la raíz cuadrada. Miren un poco. Eso ya saben ustedes por matemática. La raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces acá hay un valor negativo y un valor positivo. Uno positivo, uno negativo. Miren un poco. Estos son los valores. X sub 1, X sub 2, X sub 3. ¿Y qué se hace cuando aparecen o cuando nos sale varios valores de X? Vamos probando la continuidad en cada punto. Entonces vamos a ir poniendo acá. Para X sub 1 igual a 0. Vamos a ver si está definida. Entonces ponemos así. 0 más 1, 0 al cubo, menos 0. 0 más 1, 1. Y este es 0 menos 0, 0. Y un número sobre 0 da infinito. Entonces, al salir infinito, la función es discontinua en x igual a 0. Miren un poco. Termina ahí eso. Nos queda x sub 2 y x sub 3.
para x sub 2 igual a menos 1. La misma cosa. F de menos 1. ¿Dónde está x menos 1? Ahí. Eliminamos los paréntesis y queda así. Abajo, recordemos, un número negativo elevado a un exponente impar. Impar porque 3 es impar. Da negativo. ¿Y qué pasa si el número es negativo y si el exponente es par? Por ejemplo, un ejemplo, menos 2 al cuadrado. El 2 es par y da positivo. Y si el exponente es impar, el resultado da negativo. Si es al cubo, si es a la quinta, a la séptima, da negativo. ¿Entienden? Bueno, entonces, dejo para que ustedes tengan en cuenta. El exponente impar de la base negativa da negativo. Menos por menos, más. Acá da 0. Acá da 0. Entonces otra vez indeterminado. Entonces decimos la función es, ¿cómo es? Discontinua. Bueno. Por último, para x sub 3 igual a 1. Entonces hacemos f de 1. Acá. 1 más 1. 1 al cubo menos 1. Sacamos los paréntesis y acá me queda 1 menos 1. 2 sobre 0, infinito. Entonces, la función es discontinua. Acá no pusimos en x sub 2 igual a menos 1. En x sub 3 igual a 1. En resumen, así redondeando, la función es discontinua en todos los puntos. El siguiente es un ejercicio muy particular, donde nos dice, dada la función, hallar el límite, pero utilizando esta definición, y nos da la forma. Ahora, siempre se recurre en un cálculo auxiliar si vamos a utilizar esto. ¿Entienden? Entonces vamos a poner un poco el límite cuando h tiende a 0, x más h es 8. Acá nos dice f de x más h. F de x tenemos luego, nos da el ejercicio. Pero x más h no tenemos. Entonces eso hay que hallar antes. ¿Cómo se halla? Reemplazando donde está la x más h. Pero acá dice al cuadrado. Menos 1. Y desarrollar esto. Acá, por ejemplo, se aplica el cuadrado de un binomio. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Terminó el desarrollo de esto. Menos 1. Acá ya nada más se puede hacer. Y dejamos así. Bueno, ponemos límite cuando h tiende a 0. Esta parte, ¿a qué es igual? A todo esto. Entonces ponemos paréntesis. X cuadrado más 2xh más h cuadrado menos 1. Miren un poco. Este se relevanta. Entonces, esta parte es esto. F de x más h que hay acá. Menos, dice. F de x. ¿Cuánto vale f de x? X cuadrado menos 1.
todo sobre h. Ahora, hay que eliminar los paréntesis. ¿Y qué me queda? Este dejar de los extremos. Acá. Menos x cuadrado, menos por menos, más 1, cerrar, sobre h. ¿Qué se puede hacer? Eliminar esto, por ejemplo, este con este. Límite cuando h tiende a 0. ¿Qué me sobra? 2xh más h cuadrado. Eso es todo. Miren un poco. Eso es todo. Abajo, h. ¿Qué se puede hacer arriba? Vayan mirando. Factorear la h. ¿Qué me sobra? ¿Para qué? Para eliminar ese denominador. Entonces me queda límite cuando h tiende a 0. 2x más h. Como ya eliminé todo, reemplazo la h por 0. Y esto. Y esa es la solución. Empezamos con los problemas. Vamos a leer qué nos dice nuestro primer problema. Ustedes van a atender sus materiales. El problema número 1. Una empresa fabrica un producto. Se estima que el costo total de fabricación de X productos es el costo C de X, que está dado acá, que es el costo se da en dólares anual, de modo que el costo medio de producción está dado también en dólares. Evaluar el límite, y aparece acá. Evaluar, es decir, que vamos a hallar el límite cuando x tiende a infinito del costo promedio. Bueno, vamos a atender. Nosotros tenemos el costo total. No tenemos acá no dice C. Nos dice C y una barrita. ¿Qué significa la C y una barrita? Esto se lee costo promedio. Para que sepan. ¿Entienden? Bueno, entonces para hallar el límite del costo promedio, primero tenemos que hallar el costo promedio. Entonces, ¿cómo hallamos el costo promedio? El costo dividido, en este caso como está la X dividido X. ¿Entienden? Entonces, vamos a hallar. Va a ser el costo que viene a ser 100x, cada uno de ellos dividido entre x, más 200.000 entre x. Miren un poco. El costo, cada término dividir entre x. Y queda así. Y ese ya no es el costo simplemente, sino que viene a ser ya nuestro costo promedio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se puede hacer en ese primer término? Puedo simplificar. Miren un poco. Ahí queda 100. Y acá queda así. Eso. Entonces, de esta función yo voy a hallar el límite cuando x tiende a infinito. Entonces acá yo voy a poner límite cuando tiende a infinito de 100 más 200.000 sobre x.
¿Cómo hallo eso? Simplemente reemplazando, ¿se acuerdan? El primer paso es reemplazar la x por su valor, que en este caso sería infinito. Eso. Bueno, para recordar, cualquier número sobre infinito me da 0. Entonces acá sería 100 más 0, ¿a qué viene a ser igual? A 100 dólares. ¿Está? Bueno. Tenemos el segundo problema. Nos dice el volumen promedio de ventas V en millones de guaraníes de una empresa depende del número de horas Q de capacitación de su personal. Es decir que Q viene a ser la cantidad de horas que se utiliza para capacitar a los personales. Y ese valor oscila entre 8 y 80. La función V de Q está dada por esta. Entonces acá nosotros vamos a reemplazar para calcular el límite cuando Q tiende a 8 por Q en esta función. Entonces, cuando vamos a reemplazar, dejamos de poner límite, entonces quedaría así. Sobre 8 más 40 y acá sería 8 sobre 8. Entonces acá, ¿qué tenemos? 8 sobre 8, 1. Más 40, 8 sobre 8, 1. Y esto, 40 más 2, 42. ¿Qué sería entonces? Millones de guaraníes. Entonces acá vamos a poner millones de guaraníes. ¿Qué nos dice en la parte B? Calcular el límite cuando Q tiende a 80. Entonces, reemplazamos Q por 80. Más 40 más 80 sobre 8. Entonces acá tengo 8 sobre 80 más 40 y acá me da 10. ¿Está bien? Sí. Entonces esto, efectuando todo, este con este me da 50 y dividiendo 8 entre 80 me da el resultado final 10,1. Entonces acá sería, perdón, 50,1 sería. 50,1 millones de guaraníes. Entonces de esa manera respondemos a lo que nos estaba pidiendo. Bueno, con esto finaliza la clase. Que tengan un feliz resto del día y les pido que aprovechen. Y para recordar un poco, ¿se acuerdan que dijimos los días de nuestro parcial? Creo que faltan, acá tengo, el 13 de septiembre. Entonces el 6, que sería la próxima clase. Y el siguiente, es decir, dentro de 2 clases ya es nuestro primer parcial. En la próxima clase yo les digo hasta dónde va a incluir ese parcial. Bueno, muchísimas gracias por la atención y será hasta la próxima.